Hola, buenas tardes a todos. Para todas aquellas personas que no me conozcan y que sean nuevos en mi canal, soy Marta García, esta abogada y mediadora especialista en derecho bancario, familiar e inmobiliario. Utilizo la mediación como una forma de resolución de conflictos para aquellas personas que quieren llegar a sus propios acuerdos. Como os he comentado en otras ocasiones, para los que me hayáis escuchado, pues soy administradora de fincas, lo que ha hecho que a lo largo de estos 15 años me haya especializado en derecho inmobiliario y en comunidades de propietarios y en propiedad horizontal. Por eso os doy la bienvenida a esta sección de derecho inmobiliario y a este nuevo vídeo de hoy que va a tratar acerca de la ocupación ilegal. Pues bien, la ocupación ilegal es un concepto que coloquialmente nosotros hablamos cuando queremos hablar de usurpación. Ocupación ilegal no es más que la usurpación de la vivienda privada de las personas. El delito de usurpación está reconocido en el Código Penal, en el artículo 245, y se refiere principalmente a la propiedad privada y también a otros aspectos de usurpación. Pero en este caso de la ocupación ilegal, que no es más que un concepto coloquial que nosotros llamamos, como bien he dicho, a la usurpación, nos referimos siempre a lo que se refiere al derecho de la propiedad privada. Bien, entonces, como bien os estaba comentando, este delito de usurpación de la propiedad privada tiene diferentes consecuencias y supone diferentes delitos según las características de esta propiedad y según las características de los titulares. Es decir, tenemos que diferenciar entre el titular es una persona particular o es un ente o es una entidad jurídica, como puede ser una entidad bancaria o un gran tenedor, como puede ser una empresa de multipropiedad, y también diferenciar entre si esa vivienda es una primera vivienda habitual y se encuentra habitada, en el cual estaríamos hablando entonces de un allanamiento de morada y es un delito penal que tiene unas mayores consecuencias, y el delito pues evidentemente puede conllevar a prisión y tiene unas consecuencias más serias que si esta vivienda, aunque sea de una persona particular, pues no es una vivienda habitual, como puede ser una segunda vivienda o viviendas que no son utilizadas y que principalmente son estas, las segundas viviendas, las segundas residencias y aquellas viviendas de los grandes tenedores o de grandes entidades jurídicas, las que se encuentran más afectadas por la usurpación de la propiedad y por lo que nosotros llamamos la ocupación ilegal, puesto que el delito de allanamiento de morada se da en menos casos y ya es conocido por los ocupantes o por los ocupas, y pues por lo general no se suele hacer ningún tipo de forcejeo en la cerradura ni nada que pueda plantear aspectos penales. Por lo tanto, casi todas las denuncias pues, son archivadas en este sentido y suelen abrirse en procedimientos civiles. ¿Qué ocurre cuando nos ocupa nuestra vivienda y somos una persona física y es una segunda vivienda? Tendremos que optar por un interdicto, que es una demanda en el procedimiento judicial que se llama así de interdicto, y simplemente comunicamos por medio de la escritura que nosotros y de la nota siempre del registro que nosotros somos los propietarios de esa vivienda, que nos han puesto en conocimiento, viene el administrador de fincas, un vecino, o de la manera en que nos hemos puesto en conocimiento, se nos ha puesto en conocimiento que esa vivienda es ocupada, esta situación creada, y que por favor que se solicita un juicio verbal en la mayor celeridad posible para proceder al desalojo por los ocupas de esta vivienda. Esto sería el procedimiento de interdicto y bueno, pues es el procedimiento más rápido dentro del procedimiento civil, siempre y cuando no estemos hablando del allanamiento de morada. Como bien nos estaba diciendo, el allanamiento de morada sí que supondría la vía penal y un delito penal, y aquí la policía sí que tendría pues una mayor potestad de actuación y podrían ir inmediatamente en el momento en el que el propietario proceda a realizar esta denuncia y se abre un procedimiento penal de urgencia en el juzgado de guardia, y que por lo tanto pues que la policía, sobre todo si lo has hecho en las 24 o 48 horas a que tu domicilio haya sido ocupado, se puede proceder de una manera rápida a su desalojo. Y como bien os estaba comentando, sí que tiene unas consecuencias penales. Si no es esta, tenemos la vía civil, que la más rápida es el interdicto cuando tú eres una persona particular y es una segunda vivienda.
aquí lo que prima es el tiempo, es decir, cuanto antes te enteres de que tu vivienda es ocupada y antes procedas a la demanda, más rápido será el procedimiento para proceder al desalojo. El mayor problema lo encontramos cuando la ocupación se realiza en viviendas que han sido embargadas o que proceden a entidades bancarias o a empresas de multipropiedad que por lo general pues tienen un procedimiento mucho más lento para realizar este tipo de demandas, para poder informarse acerca de lo que está ocurriendo, porque bueno, pues que los procedimientos y los tiempos son diferentes. En este caso sí que las demandas pues son también acerca de un desahucio por precario, porque por lo general pues también son viviendas que han sido embargadas y llevan un procedimiento civil mucho más lento. El problema que tenemos con la ocupación ilegal, y que siempre comento, es que yo creo, desde mi punto de vista, que existe una gran desprotección a nivel pues, penal y a nivel delictivo. De esta manera pues la ocupación no tiene una gran pena, de no ser que se lleve por la vía penal, considerándose prácticamente una falta y contra los ocupantes. Y que conlleva pues, unos procedimientos más largos. Sí que en el caso del interdicto, bueno, pues judicialmente se ha intentado, bueno, es un procedimiento bastante más corto que puede implicar pues, unos 9 meses y con la mayor celeridad posible, pero todos los procedimientos judiciales pues llevan su tiempo, sobre todo el de las entidades bancarias por los desahucios por precario que puede conllevar una prolongación de este tiempo y por lo tanto de todas las consecuencias de la ocupación. Las consecuencias de la ocupación, como bien sabemos, pues no solamente es el desalojo de la propiedad, sino de todos aquellos daños que se pueden causar dentro de la misma, de todos los consumos y de todos los daños que se pueden producir de manera muy grave y que asume el propietario, porque aunque todos estos daños son recogidos y que se pueden aplicar en la demanda, es muy difícil que los ocupantes, evidentemente que son personas insolventes y que muchas veces ni se conoce qué personas son las que están ocupando esta vivienda, para que se produzca su desalojo, malamente van a hacer frente a todos estos daños y va a tener que ser el propietario. Por eso yo siempre os aconsejo que exista un buen seguro. Los seguros se suelen ocupar de parte de estos daños de manera fortuita, pero claro, como bien sabemos, tienen unos límites, unas franquicias y demás. Entonces, bueno, pues tener un buen seguro contra ocupas o contra morosos, como puede suceder en los casos de alquiler y de morosidades, bueno, pues tener un buen seguro en este aspecto es una garantía. Bueno, pues nos podemos dar pues con muchos casos referente al perfil del ocupa. Como bien sabemos, pues un perfil son las familias que puedan ser totalmente vulnerables y que no tienen una economía y que se han ocupado alguna vivienda que es embargada o que incluso están haciendo uso de una vivienda que ya no les pertenece y se tiene que llevar a cabo las ejecuciones hipotecarias. Bueno, esto tiene otro procedimiento que es el de ejecución hipotecaria, que bueno, según la vulnerabilidad y el estado de estos ocupantes nos podemos encontrar con diferentes casos y esto lleva otro procedimiento, pero pues acerca de los ocupas que nosotros conocemos de manera ilegal, como bien estábamos hablando colocalmente, pues tenemos este tipo de familias totalmente desfavorecidas que ocupan viviendas que pueden ser simplemente en un tiempo y bueno, pues que terminan desalojándolas con el tiempo. Y bueno, pues tenemos otros grupos de ocupas que son mucho más conflictivos y peligrosos, como pueden ser bueno, pues aquellos que viven en comunas, que también ocupan pues solares o casas que están totalmente deshabitadas e incluso pues en ruinas, y nos podemos encontrar con bandas organizadas, que estas son más peligrosas porque, como estamos hablando últimamente, nos podemos encontrar con casos incluso de ocupación de viviendas de lujo o de narcotraficantes que conocen perfectamente los límites de la ley o la conocen perfectamente y bueno, pues nos podemos encontrar con problemas mayores. El caso es que no solamente las personas que ocupan la vivienda se tienen que encargar de que se las desalojen, sino de todos los efectos secundarios que puede suponer a nivel de daños y a nivel incluso de incendios que se han podido producir. También las comunidades de propietarios son las graves perjudicadas porque son las que deben de sufrir, las que sufren estos daños y todas estas consecuencias. Entonces a veces nos encontramos con que las propias entidades bancarias y las entidades
de multipropiedad que os estaba comentando ni siquiera hacen denuncia de estos hechos y proceden a los procedimientos judiciales correspondientes, teniendo las comunidades de propietarios que demandar subsidiariamente a estas personas para que lo ejecuten. Entonces, en el caso de que los propietarios hayan sido diligentes y hayan realizado las correspondientes denuncias, demandas y se encuentren en un procedimiento, se encontrarán siempre mucho más amparados a nivel de todos los daños que se puedan producir que aquellos que no lo realizan. Esto, no obstante, no quiere decir que aquellos propietarios que no supieran que su vivienda estuviera ocupada, pues que no puedan demostrarlo, y evidentemente siempre la vía es el procedimiento judicial. La denuncia, la demanda y el procedimiento judicial, que se produzca el desalojo cuanto antes. Y en función de cómo se haya procedido esto, de cuál sea la característica, si es allanamiento de morada o si es primera residencia o no lo es, y de si estamos hablando de una vivienda de una persona particular o de una entidad o de una persona jurídica, nos encontraremos en diferentes casos y serán los diferentes los procedimientos. Pero yo siempre os aconsejo que se haga de manera, en cuanto podáis, de manera judicial. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también existen muchos consejos antiocupas antes de que esto se produzca, como puede ser pues tener cámaras instaladas en las viviendas y en las puertas conectadas a una central para que cuanto antes lo podáis saber. Que siempre tengáis algún contacto del administrador o de cualquier vecino que os pueda informar acerca de esto, porque como siempre os digo, el tiempo que tardéis en daros cuenta de esto pues premia y os puede ayudar en gran medida. Y pues en el caso que se produzca un incendio, pues llamar siempre a los servicios municipales, que habrán expedientes y que se ocupen también de lo que pudiera ocurrir respecto a daños, respecto a incendios, y contratar una buena póliza de seguro y sobre todo cuanto antes este procedimiento judicial y esta denuncia. Sí que es cierto que pueden existir otras empresas, otros organismos, como pueden ser, pues, por ejemplo, en Zaragoza sí que existe la capital de mi provincia, y sé que en otras provincias, estoy hablando para todas aquellas personas de España, pues existen algún servicio social, o bien en el colegio de abogados de vuestra provincia, de vuestra ciudad, que tenga un teléfono de asistencia 24 horas a vosotros, a las personas que han sido ocupada vuestra casa o a las comunidades de propietarios que sufren estos problemas. También os podéis dirigir a los servicios sociales de vuestros ayuntamientos para comunicarlo, porque algunas provincias y muchos ayuntamientos pues también se están encargando de estos temas. También existen pues aquellas empresas, ¿no?, antiocupación que van a esta vivienda, y que sepáis que lo primero que se hacen es llegar a un acuerdo. Por eso muchos servicios de mediación están promoviendo este tipo de acuerdos. Se va con el propietario a la casa donde se encuentran los ocupas y se intenta llegar a un acuerdo con ellos para proceder al desalojo y así evitar la vía judicial y todos estos procesos tan largos, y económicamente pues evidentemente que tenemos que desembolsar un dinero para proceder a esta desocupación. Sí que os digo que en los seguros también existen unas garantías de una asesoría jurídica que os puedan llevar por medio del abogado y el procurador de vuestro seguro y vuestra asistencia jurídica estos procedimientos judiciales de los cuales os he estado hablando, y por lo menos os evitáis esas costas, ¿vale?, el pago de vuestras costas. Siempre y cuando entren en las garantías de vuestra póliza. Por eso digo que una buena contratación de un seguro es muy importante. Las medidas que podáis tomar a nivel de seguridad, ¿vale?, en vuestras casas. Y pues lo que os comentaba con estas empresas, lo primero que hacen es poder llegar a un acuerdo con estas personas, vosotros vais a estar delante, y en el caso de que no se pueda proceder a ningún acuerdo, lo que suelen hacer es estar allí hasta que las familias tienen que salir, y entonces proceder al mismo tipo de ocupación que han realizado ellos, pero a la inversa. Sí que es cierto que estas empresas conocen muy bien la ley y no pasan los límites de la ley
tienes que demostrar que tú eres el propietario de esta vivienda, evidentemente, y de que ha sido ocupada. Eso es lo primero que tienes que hacer, es demostrarlo tú. Y pues averiguarán de qué tipo de personas o de ocupas se encuentran en vuestro domicilio para saber qué tipo de ley les puede amparar y, como bien os digo, no suelen actuar en contra de la ley. Pero mi consejo como abogada, como siempre, va a ser el que os he comentado, el procedimiento judicial, ¿vale? Las maneras legales pues actuar cuanto antes, el tiempo apremia y denunciarlo lo antes posible con las mayores pruebas posibles y cuanto antes para que se produzcan los menos daños y que podáis combatir por medio de todos estos consejos que os he dado la ocupación antes de que pueda producirse y estar preparados en el caso de que se produzca. Pues nos vemos en los siguientes vídeos. Espero haberos ayudado con este vídeo general acerca de la ocupación ilegal y de los mecanismos que tenemos, que como bien os he dicho, difieren en función de que sea allanamiento de morada, que puede ser penal, o bien los procedimientos civiles, el interdicto o el desahucio por precario, como bien os estaba comentando, así como las ejecuciones hipotecarias, pero que son otro tipo de procedimientos, ¿vale? Pues que espero haberos ayudado, como siempre, haberos dado una idea general acerca de qué es la ocupación, de las diferentes problemas que nos podemos dar en la ocupación y de las primeras soluciones en el caso de que esto produzca. Seguiremos hablando acerca de este tema y pues espero haberos ayudado, que os apuntéis a mi canal, que os suscribáis a mi canal, que activéis la campanita de notificaciones. Os dejo debajo en la descripción de este vídeo pues todos mis datos de las redes sociales y de mi despacho para todas aquellas consultas particulares, así como nuestra página web. Un saludo a todos y pues que nos vemos en el siguiente.